Muy buenas tardes, noches a todos los que están conectándose a este su programa predilecto de NIT Media, La Caverna de Platón. Qué, qué agraciada me siento, ¿no? A decir predilecto, no. Yo sé que todavía no estamos en la barra de los predilectos porque pues nos dimos una pausa muy necesaria, pero sabemos que la audiencia de NIT Media no falla, son equipos, son amigos, es gente que todo el tiempo está frecuente. Pues aquí está conmigo en el estudio acompañándome el licenciado Rubén Braulio Girón Mendoza, un colega, compañero abogado, especialista en criminología, tiene conocimientos vastos en cuestión forense, por ahí lo conocieron cuando joven ahí con el doctor García, ¿no? Sí, ahí estuvimos por largo tiempo y continuamos aquí con nuestra amiga, colega, la licenciada Romina Vega, acompañándola y apoyándola en esta nueva temporada que tiene. Pues comenzamos. Te comento, licenciado, que el tema que me atañe, pues vamos a hablar de Dios. 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 Sí, quisiera decir Dios, pero en esta ocasión vamos a hablar de esas a veces ironías o de esas situaciones de gente que no es como tú, como yo, gente que se preocupa por estar emergida desde lo oculto, pero asumiendo un rol de decirle a la sociedad qué es lo que nos han enseñado, cómo nos han educado, lo que hacía Michel Nostradamus, cuando Sí. él escribía sus profecías y que lo hacía en lenguajes de alemán, en lenguajes, revolvía idiomas. Sí. ¿Por qué? Porque él sabía que era un legado que tenía que dejar, que tenía que transmitir para futuras generaciones, como en la época de nosotros que ya con Babel Traductor, tú empiezas y ya tienes todo, ¿no? Y que pues finalmente unas cosas se han cumplido, otras cosas están por cumplir, otras quizás no pasaron, pero que finalmente nos reflejaron una realidad tan tajante que hemos vivido, algunas profecías que realmente sí han encajado por coincidencia, pero en este caso yo creo que el Mago de Oz viene a dejarnos como una semblanza en la que nos llega a mostrar a nosotros, las personas, cómo es nuestra realidad que no hemos podido ver, porque hay cuatro cuerpos acompañando, hay tres cuerpos acompañando a esta muchachita durante la trayectoria del camino amarillo. Sí, esa enseñanza y el valorar realmente las carencias que nosotros mismos fabricamos, ¿no? A veces esas carencias no es que las tengamos, esas carencias son fabricadas por no darnos cuenta y no valorar lo que realmente tenemos, no darle el valor o la interpretación que merece cada cosa, como lo es en este caso en el Mago de Oz. Fíjate que hace poco que estuve en cartelera aquí en el cine, ¿no? Tú sabes cómo los hijos están cuando quieren que los lleves. Bueno, yo terminé yendo al cine. Finalmente ya no tengo ni la edad ni el dinamismo que tiene para estar viendo un musical. Que está muy bueno el musical que presentaron aquí, ¿no? ¿Cómo le llamaban a que se llamaba diferente? No se llamaba... Ajá, de Wicked, de las brujas. Pero finalmente Wicked era como la prolongación o la continuidad que quedaba inconclusa en la película del Mago de Oz. Porque recuerda que en el Mago de Oz no supimos qué pasó con Toto. Exacta, sí, sí, exactamente. Aquí viene a ver como esa continuidad de más misterio que no se hace como más extendida, pero aquí ya Hollywood se atreve a mostrar de manera como más abierta, más simbólica, pero lo hacen de manera muy refinada, muy juvenil, muy elegante en un musical. Que durante estaba el musical me dice, Lale, oye mamá, dice, me vas a llevar a ver el Wicked. Y luego el Mago Dios. Ay, madre, dice, enséñate a hablar, dice, el Mago de Oz. Oye, le digo, nunca había pensado en el Mago Dios. Y de allí surge que por esa equivocación o esa pereza de pronunciar palabras, porque ya ves cómo somos, que a veces decimos mal pronunciado porque Arrebatados sí, para poder pronunciar. en casa se nos justifica todo lo que hablamos mal, ¿no? Entonces, Sí. lo que no nos atrevemos a decir en la calle lo decimos en la casa. Entonces, ahí pues yo con pereza le contesto, ay, le digo el Mago Dios. Y luego digo, ¿el Mago Dios?
ahí fue cuando yo ya me siento a estar mirando, pero ya como que ya mi cabeza ya no iba predispuesta a ver el musical. Empecé a mirar todo lo que era simbólico. Y relacionado con el Mago de Oz. Y relacionado, yo empezaba a estar viendo otra realidad. Entonces en esa realidad, pues sí me encuentro a una niña. Pero esta niña representa a la humanidad. Se supone que a Eva fue la que hizo caer a la humanidad en el pecado. Sí. Por la ambición del conocimiento. Pero finalmente al tener ambición de conocer, pues se cae y se desconecta del seno celestial. Entonces ella se ve en la obligación de volver a llevar a la humanidad a la búsqueda del pensamiento y de sentir otra vez, ¿no? Porque el hombre se vuelve tan animal, tan bestial sin Dios, que es la búsqueda del camino sigue el camino amarillo. Sí, sin un fin espiritual, sin nada emocional. Todo es de forma mecánica, se va haciendo, ¿no? Día a día. Entonces se supone que ese camino amarillo es como esa parte dorada de la fe, esa parte que te lleva a tu búsqueda, a encontrarte. Porque, por ejemplo, ahí yo miro a Eva representando la humanidad en una niña. Sí. En una niña. Veo al espantapájaro, pues a final de cuentas representando al reino vegetal, al hombre de hojalata al reino mineral y al león como al reino animal. Sí. Y a la mujer como la humanidad. Pero finalmente ella es la causa de la caída, como lo han contado o como no lo contaron, y también la misma responsable de volver a recorrer ese camino del que se había extraviado, en el que llega, y finalmente en el trayecto a poder ellos ir con la ilusión de recuperar todo lo que no tenían. Lo que pensaban que no tenían. Lo que pensaban que no tenían. Por no haber interpretado las cosas de forma real. Sí, porque a veces el espantapájaros era el que tenía un pensamiento real y se podía expresar durante la trayectoria del camino de esa búsqueda del Mago de Oz. Y también, por ejemplo, cuando se sentían en peligro, el que salía de repente era el león cobarde, ¿no? Sí. O en los sentimientos era el hombre de hojalata que no tenía corazón, que realmente lo representamos el sentimiento con un corazón. Y en este caso sí lo tenía, pero él no lo sabía. Pero ¿sí? Él no lo sabía. Son todas esas cosas extraviadas y perdidas que tiene la humanidad, y en tanto no intentes llegar a esa búsqueda, no te das cuenta de quién eres y todo lo que guardas, toda la esencia que tú eres, pero finalmente perdida, porque en el momento que el hombre se extravía, se supone que se desconecta por el pecado, por la ambición, porque ahí pudo haber sido un niño, pero fue una niña. Sí. Porque se supone que la más ambiciosa le dice, se supone, aquel ángel, aquella serpiente que estaba aparte de Adán y Eva, nada más como no lo dibujaron, que si ella comía de aquel fruto que le dijeron que no comiera, pues ella conocería del bien, del mal y la ciencia. Sí. Pero al conocer, al tener conocimiento, el mismo conocimiento muchas veces te lleva por el camino que tú te pierdes. No, muchas veces no te lleva a encontrar. El exceso de conocimiento te puede confundir a veces un poco más si no lo enfocas de la manera adecuada, o si no vas por el camino que se debe ir, es cuando te pierdes. Y en este caso es lo que pasa en la película. Por ejemplo, el momento cuando empieza la trama de la niña, que está todo en sepia, que no tiene color. Sí. Ahí es porque el mundo realmente, tú no logras ver la realidad, tú miras todo lo que, con todo lo feo, porque es toda tu carencia. Tú miras el color desde tu carencia, pero a partir de que ellos van en la búsqueda, ella cuando llega a otro mundo, sí, empieza a tomar el color y empieza a tomar vida a su vida, ¿no? Valga la redundancia. Sí, así. Y finalmente cuando la niña pues queda inconsciente y queda en su sueño, pues a ella le colocan, supuestamente ella tenía unas zapatillas. Zapatillas, ajá. Sí, pues que la conectaban con el otro mundo,
con el mundo alterno, que todos tenemos ese mundo alterno, es en donde es el comodín para irte a pensar, a reaccionar, a recapacitar en tu búsqueda quién tú eres. Por ejemplo, ahora que tú estuviste hospitalizado, que viviste una experiencia que única, diferente, y no me refiero porque haya sido algo extraordinariamente sabrosa, sino por todas las cosas con las que tú te encontraste a ti mismo. Sí, todas esas... Ese camino obligado que te obligó a pensar en ti, en quién eres, qué quieres, a dónde vas, qué es lo que vas a hacer saliendo del hospital, qué es lo que ya no vas a volver a hacer saliendo del hospital. Sí, qué es lo que has dejado de hacer, qué es lo que te has quedado con ganas de hacer por hacer otras cosas que realmente no son prioridad, ¿no? Vas supliendo y vas creando necesidades, pero no prioridades. Y a veces esas prioridades las vas dejando en un segundo plano. Vas creándote necesidades, vas creando muchas cosas para poder salir de tu realidad. Como dice Julio Iglesias, me olvidé de vivir, ¿no? Me olvidé de vivir. Qué muy bonita canción, pero bueno, en este caso estamos hablando de Julio Iglesias. Pero ¿a dónde vamos? Ahí vamos al camino. Vamos al camino. Fíjate que es tiene tanta, que la gente que tiene conocimientos en cuestión metafísica, esta historia te lleva más allá, porque el escritor era un judío alemán que se propuso a realmente decirle al mundo quién era Dios, Sí. quién es el que encanta, quién es el que enseña. ¿Quién es el que te hace creer que tú no tienes todos esos conocimientos? ¿Quién es el que te limita? ¿Quién es el que te limita? Y cómo a final de cuentas todos llegan, y sí llegan con el mago, llegan a esa parte central. A pesar de todos los obstáculos, van librando poco a poco los obstáculos para poder llegar con el mago. Siguen el camino, se les ponen obstáculos, las brujas, todo lo que se le va poniendo, ellos van viendo que realmente tienen la capacidad. Como todos tenemos la capacidad para vencer obstáculos. ¿Qué pasa? Que muchas veces no sabemos que tenemos esa capacidad. Hasta el momento en el que el obstáculo se nos pone de frente es cuando Conoces sabemos tu fortaleza. y Sí, tenemos... Ajá, y tenemos que ver la forma de superar ese obstáculo. Eso es lo que muchas veces no explotamos al 100%. Y aquí cuando llega esa parte de cuando se les aparece el mago, ¿no? Que primero, imagínate, en aquel entonces yo me acuerdo cuando fui niña, sí me tocó mirar esa serie, pero eran zapatitos rojos, no eran plateaditos, ¿no? No era el cordón de plata ese que te une con la vida y con tu astral. Eran unos zapatitos rojos que pues me imagino que tienen otro significado. Sí, se lo regaló la bruja buena. Entonces era la forma de protegerlo de la bruja mala. De cierta forma era su amuleto de protección contra la maldad, ¿no? Y que cuando ellos llegan y confrontan toda su fuerza, toda la búsqueda, todos esos obstáculos, y que llegas al final desesperado de la búsqueda de decir, ¿quién es Dios? Porque eso nos pasa a todos. Todos alguna vez nos tropezamos, nos caemos, lloramos, sufrimos y decimos, oye, dicen que existe algo superior a mis fuerzas. ¿Dónde está? Porque ya no las puedo. Yo necesito, o sea, de tu flaqueza. Tú sacas fuerza y no te imaginas de dónde, no sabías ni que eras tan fuerte, ¿no? Y finalmente llegas a tu confrontación y dices, ¿dónde está? Sí, de esa flaqueza vas a sacar tu fortaleza para poder vencer esos obstáculos nuevamente mencionándolo. Claro, ¿no? que ya sé que van y piensan que voy a decir no hay Dios. Claro que hay Dios. Pero ahorita vamos a ir a esa parte. Cuando ellos confrontan al mago, ¿no? Y que luego después se asustan. De manera terrible, que yo miré esa serie cuando era niña y no dejaba de verla porque yo quería saber cómo iba a salir, quién era, ¿no? Pero no puedo superar cuando miro que hay un manipulador moviéndole Ajá. Ya desde niña ahí yo ya llevo un golpeteo, fíjate, y era una criatura inocente, pero ya desde entonces el escritor ya estaba intentando destaparte esa neurona para que reaccionaras, que hay detrás de una máscara que para ti se vuelve grandiosa, que dices yo no puedo con esto, y finalmente te das cuenta que detrás está un bruto, que nos ha pasado en la abogacía, y tú lo sabes, que por ejemplo cuando nos llegan los trajeados de Tijuana o de Hermosillo así con su
con su portafolio grandote, ¿no? Y que vamos nosotros todos humilditos ahí con un foldercito amarillo ya manchado de chorizo. Y luego de repente que miramos a los abogados y hasta se le cae uno como que el pantalón y se lo detiene. Y finalmente te das cuenta que todo eso es una imagen. Es una imagen porque el que te está dando esa imagen es el miedo que tiene y se vuelve grande a través de cómo porta. Porque bien dicen que el hábito no hace el monje y de ti he aprendido muchísimo eso. Sí, realmente la seguridad o la inseguridad es lo que los hace ver o dar esa imagen. Sí, porque tú todo el tiempo nos dices en la oficina, la imagen son ustedes, preocúpense en ustedes. La imagen son ustedes, exacto. Uno tiene que tener un acercamiento, ¿no? Y sobre todo, cuando tienes una honestidad y el acercamiento, eso te hace fluir un poco más y ver y tener la confianza de que cualquier obstáculo, volviendo otra vez al tema principal, para ir por ese camino amarillo, vas a poder superarlo. Si tú tratas de ser quien no eres, nunca vas a lograr salir de ese camino amarillo. Del camino amarillo te vas a quedar en la búsqueda, pues el camino amarillo es la búsqueda de ti. Sí, exacto. Y finalmente en la búsqueda de ti hay una renuncia, porque tú nunca vas a volver a regresar a ser el mismo. Todos esos pasos que tú diste ya quedaron atrás. Sí, es un camino que te deja una enseñanza, un aprendizaje. Y ya no hay retroceso. Un retorno. Ajá. Esa inocencia con la que tú caminaste el camino se pierde. Finalmente vas muriendo en el camino. Porque amarillo, según las tradiciones mexicanas, cuando hacen el altar de muertos, si no me equivoco, producción, el amarillo es la muerte, ¿no? En el altar, ok. Ajá. Entonces, sí, significa la muerte. Y al hacerte conducir un camino, es que vas muriendo para encontrarte. Pero muchas veces te van llevando con un gurú, con un Dalai. Tú en tu búsqueda vas y buscas un gurú, un Dalai, vas y buscas a una persona religiosa. Por la carencia de tu personalidad, por la carencia de tus Entonces, sentimientos. cuando tú descubres que es el que se baja la bragueta y se lleva las ovejitas de la iglesia y las embaraza. O sea, todo tu esfuerzo, todo lo que tú te esforzó, toda esa ayuda espiritual que te llevó a ese lugar. O por ejemplo al Dalai besando niños. Dices, entonces, sí te derrumba. Sí, porque como en cualquier parte, en cualquier organización religiosa, social, todas. En todos va a haber quien no sea, quien no practique al 100%. Mira, somos humanos y todos tenemos esos botones integrados de sentir y no sentir. Entonces, a muchas veces tranquilizan esos botones, pero no significa que no exista. Sí, sí. Y tarde que temprano va a haber ese que no va a controlarse, que no se juzga porque nosotros no estamos en ese lugar para saber qué es la continencia, ¿no? Pero ¿cuántas personas quieren llegar a la búsqueda por la ayuda de otro? Y ese es el mago, porque finalmente, ¿qué hace un mago? El mago te encanta, te hechiza. Es magia, pero no es realidad. Pero el camino lo tenemos que recorrer cada quien. Y es lo que no sabemos o no entendemos. O a veces no aceptamos. El camino es personalísimo. El camino lo tenemos que recorrer cada quien para poder saber, para poder tener un criterio. Pues esta ida que tú tuviste a Mexicali fue muy amarilla, amigo. Porque era la vesícula, imagínense. Era bien amarilla. Sí, y fíjate que yo de niña me daba mucho coraje. Yo quería que siguiera, que fuera el carantón, el mostrón ese que estaba hablando y no el que estaba manipulando. Y después de tantos años, cuando le digo a mi hijo, el mago Dios, comprendo que toda esa búsqueda que a mí me llevó poder soportar la vida, porque vivir no es nada fácil. Decidirte levantar de la cama, amanecer, no es sencillo. Y no te lo digo porque necesariamente tienes que vivir una vida dolorosa. Simplemente después de no ser niño, confrontas la vida. Ya es difícil. Pero cuando tú crees y vas persiguiendo lo que te dicen, y cuando se derrumban todas esas estructuras que te dijeron, pues te sientes, dices, ¿qué estoy viendo? Por ejemplo, a mí me enseñaron al Dios, ahí sí lo agrego, que decía, no matarás, y curiosamente mandaba hacer guerras y matar y que no quedara una sola embarazada.
que también le desgarraran el vientre y también le sacaran la criatura. No, para mí eso no compaginaba. Sí, no era coherente el dicho con el hecho, ¿no? No robarás, pero saqueaban todos los pueblos al que entraba el pueblo, cuando entraron a la tierra prometida, que todo lo que encontraban ahí era para ellos. Eso es robar. O igual en esas trifulcas o guerrillas como la gente quisiera poner allá afuera de nosotros, allá del público, cuando también le mandan a Saúl, el rey Saúl, que Dios le da una ordenanza. El Dios le da una ordenanza y le dice que en ese pueblo no deje a nadie vivo, a nadie. Entonces él tiene como algo de misericordia y como que mira unas mujeres muy guapas y se nos van a hacer falta, ¿no? Como para cría. Se le ocurrió y el Dios lo deja fuera y lo vuelve loco, lo trastorna. Y ahí viene el rey David a tocarle el arpa, que en el futuro se convierte en el rey más famoso que hasta ahorita, ¿no? Han tenido los judíos. Y es tan increíble que yo dije, entonces, ¿en qué creo? No era posible que el que me prohibía todo permitía al pueblo que llegara y hiciera esas devastaciones y esas matanzas hasta la fecha. Ese tipo de capítulos en la Biblia ha engendrado una serie de personas que las respeto, porque hay que respetar la diversidad de pensamiento como en el de actuar. Y de esas personas que dicen, pues sabes que yo soy ateo, no me declaro ateo porque el Dios que yo estoy viendo es traumático, es incoherente. Y yo pasé por ahí, a pesar de haber crecido en la religión, yo misma confronté esos capítulos. Una crisis de la creencia. Y yo dije, pues ese Dios a mí no me gusta. Y más que cómo subajan, cómo humillan, cómo la mujer no tiene en mí esa rebeldía, ¿no? De todo el tiempo, ¿por qué la mujer sí, por qué la mujer no? Porque simplemente yo no puedo cargar botes con mezcla. Ahí está la diferencia entre la fuerza de un hombre y la fuerza mental de una mujer. Sí. Pero puedo cargar otro tipo de situaciones, hasta un bebé, que es más difícil a pesar de traer la carretilla aquí con peso, ¿no? Pero ¿a dónde quiero llegar? Que me costó muchísimo poder comprender, hasta que llegas y te encuentras a una figura humana, que ahí es el león, ¿no? Sí. La humanidad cobarde, pero pues, finalmente es de la tribu de Judá, que está representada por el león. De la tribu de Judá nace Jesús. Fíjate cómo está relacionada. Entonces, ese león es el que termina con ese valor y es el que nos entrega el verdadero conocimiento, que dice, ok, mi entrega va a tener un precio, ¿va? Porque el yo decirte cómo están las cosas y quién es el Dios, porque él lo dijo primero que yo, pues simplemente ya sabes a dónde lo mandaron, al maderito, y para lo demás ya es historia. Y finalmente el hombre de hojalata, pues viene a representar, hubo un profeta en la Biblia que se llamaba Daniel. El profeta Daniel sueña una estatua, y esa estatua está hecha en oro, en plata, en cobre, en bronce y al final en barro. Entonces hay una parte de esa estatua donde se han ido cumpliendo las eras del hombre, la era de oro, la era de plata. ¿Cómo es que se ha venido degradando? Ajá. Y al final la humanidad quedó en la etapa de barro. Pues esa sería la final, pero queda en que tiene el hombre de plata, del hombre de hojalata, ¿cómo se llama? Que representa la época de hierro. La época. Entonces, todo eso se fue compaginando en esta historia. Y terminas dándote cuenta de cómo a veces un escritor, porque era un judío el que escribió este libro en 1900, por ahí salió su estreno el 17 de mayo
de 1900, cuando sale esto. Imagínate desde cuándo se ha querido contar esta verdad. Imagínate cuando sale Yahshua y Mashiach diciendo, ¿sabes qué? Es Dios, Dios. Sí, adecuado a la actualidad, ¿no? Y él no pudo hacer ver. Y lo único que les dijo, ¿sabes qué? Vosotros sois los que lo quisieron matar o cuando lo querían apedrear y lo querían sacar del templo, pero así. Él les dijo claramente y en su cara y no anduvo con tapujos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus deseos quieres hacer. ¿Por qué? Porque era lo que conocía. Porque no les dijo, este tabernáculo, fíjate que es mío y ustedes están en lo correcto, qué bueno que están haciendo esto, pero nunca les dijo qué bueno. Les dijo que qué malo y qué malito le fue, ¿verdad? Ajá. Esas son las realidades que yo, por ejemplo, a todas las personas que pueden estar, que están detrás de la audiencia, algunos, yo de verdad respeto muchísimo la fe de todas las personas que puedan estar apreciando y estarnos ahorita viendo en este programa, porque finalmente yo soy hija de una persona que es cristiana. Sí. Ella me enseñó a tener disciplina, me enseñó a conocer el libro viejo, ella me enseñó a tener respeto, ella me enseñó a entender que antes que yo y que antes que cualquier otra cosa por encima de mí o de mi papá o de lo que sea o de lo que ella más quiera, siempre es Dios. Sí. Pero no, pero fue lo que ella recibió, que ella sí lo ha entendido. Sí, esa fue su crianza. Esa fue su crianza, educación. entonces ella misma también a veces se cuestiona tanta sangre, tanto sacrificio de animales que se hacía en los templos innecesarios, ¿no? Y luego todavía decían, olor grato a Jehová, o sea que decía que a Jehová le gustaba oler y comer chivo, por favor. Que Jehová puede llegar a caber en un tabernáculo para estar oliendo chivo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Porque simplemente volteas hacia arriba y no tienes noción de cuántas estrellas hay. Sí, es algo incontable, ¿no? Un infinito. Lo magnífico es que el Orión sigue apareciendo las mismas temporadas, el mismo momento, el lucero en la mañana, siempre lo vas a ver en cierta temporada del año. La posición estelar no ha cambiado, sigue su curso. Por ejemplo, el Sol persigue su ocaso. Uh-huh. Perfectamente. Hay un orden, hay una que tú dices, no es de alguien que podía caber en un templo y que lo iban cargando los israelitas en el desierto. Eso es imposible. Ese Dios está como que muy pequeño. Limitado. Muy limitado y muy rencoroso y muy vengativo. Y luego dice que el pueblo de Israel es su heredad. Oye, si tú eres Dios, ¿para qué quieres un pueblito, no? ¿Y para qué quieres heredar si tú eres el dueño? Ajá. El dueño no hereda, el dueño lega. Sí, exacto. Tú como abogado lo sabes. Sí. Eso es lo que nos han venido a enseñar. Creo que yo he visto muchísima marginación, muchísimo xenofobia, racismo entre la Biblia, porque han hecho saber que las personas de piel oscura son las personas que son de la tribu de Cam, quien cometió el pecado y vio la desnudez de Noé, y que Noé lo maldijo bien borracho por inconsciente de haberse lo que había plantado, que era un viñedo. El hijo lo vio desnudo y lo maldijo, y de ahí vienen los negritos. O sea, ya sí. Imagínate. De ahí salimos entonces. De ahí sí. Imagínate cuando venían los esclavos que los exportaban y voy a decir la palabra, deshumanizaban. Sí. Deshumanizaban para tratarlos como animales, para que fueran justificados los golpes y las ventas humanas. Sí, para poder obtener un beneficio, ¿no? Y todavía los azotaban en el nombre de Dios. ¿Tú te imaginas que eso es Dios, el excelentísimo, el magnífico, el único, el magnánimo, el que nosotros no podemos ni pronunciar su nombre porque es más grande que el tamaño de lo que nos enseñaron? Sí, y ninguna de las religiones, yo creo, o en ninguna de las creencias religiosas está o se puede manifestar de esa forma, ¿no? Porque Dios en todas te va a decir que es bueno. Porque generalmente te enseña como que dicen, es que tú te tienes que apartar del pecado. Yo creo que lo que tú tienes que dejar es todo lo que te perjudica, todo lo que te hace daño. Hay reglas biológicas
que no se, simplemente abusa de tu cuerpo. ¿Y qué te pasa por abusar de tu cuerpo? Se viene contra ti lo que tú estás haciendo contra ti mismo. Sí, vas a tener consecuencias La físicas. consecuencia, entonces, la naturaleza tiene su advertencia. Ujú. Sí, y por lo mismo ahorita están mucho las consecuencias emocionales también, ya no solo las consecuencias físicas como eran antes, ahorita yo creo que en las últimas 2 décadas se desataron las consecuencias emocionales y después de los últimos 5 años aumenta, ¿no? Todo este Claro. tipo de problemas y crisis existenciales, problemas emocionales, a causa de una solidez principalmente en los principios, ¿no? Por ejemplo, a ti cuando te dicen no tomar café, no No sientes, despierto. no sientes, bueno también, pero no sientes más deseo de tomar café porque Sí, te es están lo diciendo no prohibido. tomar café. Ajá. Es lo prohibido, ¿no? Entonces, aparte del hábito, tú sabes que lo puedes sustituir por un té, lo puedes sustituir por otra cosa, pero si te lo están prohibiendo, más ganas tienes de tomar el café, perdón. El café, entonces dices, bueno, Ujú. esas prohibiciones que las pusieron, hay un libro específico y un capítulo en la Biblia donde dice que esas leyes las puso específicamente para que sirvieran de tropiezo para el hombre. Tropiezo, ¿eh? Ok. En el libro de Jeremías dice esto. Ahorita de momento yo no ando así como que textuando capítulos exactos, pero se los puedo proporcionar, donde dice que los mandatos que les dio fue para que cayeran, Ok, entonces nos puso mandatos para poner obstáculos. para condenarte, para Ajá. fregarte, para joderte. Ujú. Y dices, no es el Dios que yo quiero, pero sí hay algo que yo sí sé, es que hubo un león. Sí. Y alguien que dijo, ¿sabes qué? Ellos están mintiendo, ellos no están diciendo lo correcto. Finalmente, el hombre se reconoce a sí mismo, reconoce su poder y se da cuenta que es tan poderoso que puede manipular las fuerzas del universo. Porque este hombrecito caminó por el mar, hasta ahorita no ha habido otro. Sí. Este hombrecito le dijo a Lázaro, ven, y Lázaro de Heder, 3 días muerto, Fue. obedeció. Fíjate, al principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Es la palabra hecha. Ese hombre descubrió a sí mismo. Ese camino es el primero en llegar al recorrido. Sí. Y ahí eso dices, eso se parece a mi humanidad. Entonces, por ahí viene. Pero bueno, ese hombrecito también te vino a reflejar la equivocación en la que estaba perdido el hombre. Dice, yo vine a rescatar a las ovejas de Israel en ese preciso momento porque ellas ya se habían perdido. Ese Dios que se les había aparecido y les había dictado sus leyes. Normas, sus reglas. Sí, porque el hombre tiene sentido común. Tú puedes crear sin religión a las personas y saben que robar no está bien. Saben que matar no está bien. Y sabes todo lo que acarrea la envidia. Eso aún no teniendo conocimiento bíblico, sabes absolutamente bien que está mal. Sí, por principios básicos vas a saber que está mal, ¿no? Eso es lo que te separa del reino animal. Eso es lo que te hace el raciocinio que el uno raciocinio tiene. A la búsqueda. Uh-huh. Entonces, eso está escrito, como dicen, en la mente y en el corazón. Porque la piedra es dura, donde dicen que se escribe. La piedra no siente. Sí. Y en esa búsqueda yo me fui cuando yo no entendí, porque la gente era tan mala. Tú estudiaste en Caborca como yo. No sé si conociste al señor, al conocido y popular Loco Valenzuela, que le decían en Caborca. Loco Valenzuela, ¿qué era? ¿En dónde? El Loco Valenzuela fue el que descubrió en los manuscritos antiguos quién fue el que se aventó el flechazo, ¿no? Ah, ok, ya recuerdo. Sí, este señor. Yo lo fui a buscar porque después de que yo anduve en la política me sentí como muy golpeteada, ¿no? Como que dicen, ¡hey, las mujeres! Y que empiezan a empavonar y dan discurso y luego me mete la mujer y te riflean, que no te tratan como mujer, ¿no? Ahí sí te aplican la igualdad de género. Es que te tocó ser pionera, yo creo. Entonces, en como ámbito, ¿no? estuvo muy fuerte el golpe, me cerraron las puertas, Rubén. Entonces yo tenía algo que hacer. Y yo ya era mamá.
Y como que no tenía como que mucho trabajo porque me hacían más política que abogada. Sí. Y yo me fui en la búsqueda y me puse a escribir. Y fui a buscar a personajes claves como don Amaranto Zelaya. Fui a buscar al señor Valenzuela porque me gustaba mucho la historia, pero más perseguía la historia no porque a quién mataron, sino yo quería saber desde dónde se textuaba la cadena del origen del poder. Sí. ¿Cómo es que unos sí pueden y cómo es que otros ni en sueños taiko como los juguetes vamos a poder? Sí. ¿Cómo se organizan por debajo del oscuro para decir este sí y esta no? Para poder nombrar o designar, ¿no? Pues cometió la intromisión, o no sé si era bueno o era malo, de mencionarme, ¿ya leíste los protocolos de los sabios de Sión? Me dijo el Señor cuando me escuchó hablar. Y le digo, no, pero nunca se me olvidó la palabra de los protocolos de los sabios de Sión. Y ahí venía yo de Caborca repitiendo, decía que no se me olvide. Mira que cuando yo leo eso, y tú lo lees ahora, dicen, ahora todo el mundo se echa la bolita. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Nadie lo hizo, nadie lo escribió. Pero finalmente todo lo que dicen los protocolos de los sabios de Sión es el plan perfecto en el que han manipulado a la humanidad, cómo han orquestado las instituciones culturales, políticas, sociales, la institución de la familia, cómo la han venido destrozando, quebrantando para que no sea el núcleo más importante de una sociedad, porque la familia es el pilar de todas las instituciones habidas y por haber. Sí, es la primera institución. Y miras cómo ellos planificaron el destrozo, cómo es que te inventan una institución política y cómo ellos mismos hacen la izquierda y también hacen la derecha, ¿no? Es que tienen que hacer la competencia. ¿Cómo provoca? No puedes quedarte así como... Perfecto. Alguien tiene que perder. Sí. Y para eso estamos los PEN. Sativos. Y empecé a leer eso y dije, Dios, tata, yo siempre he sido, fíjate que en billetes ya te diste cuenta que para eso yo no soy ambiciosa, soy como muy conformista, pero en cuestión de aprendizaje yo siempre he sido muy ambiciosa, pero hoy invitación que a nadie se la hago. El día que tú tienes esta hambre y esta necesidad de aprender y saber quién teje, quién mueve, quién es el que porta el títere, ese es tu día más infeliz de tu vida. Porque descubres lo que no quieres descubrir, ¿no? Nunca vuelves a ver el mundo igual. Sí. Y te pones enfrente a ver a la persona y sabes que es un patán, un barbaján, un mentiroso, y cómo utiliza el discurso y cómo se empavonan y cómo se llenan la boca. Y dices, Dios mío, yo no los tolero. Así llegó el punto que dije, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí porque nunca van a funcionar ni mis ideas, ni mi tiempo, ni lo que creo, ni lo que puedo aportar. Esto es una maldita falsa en donde vas y ejerces un sufragio, pero ya está acordado quién es. Sí, ya hay un previo acuerdo. Se te acaba, te desilusionas, entonces yo no le voy a ir a dar lo mejor de mi tiempo a gente malagradecida que hasta me dice que yo no leí nada. Sí, uno debe aprender a valorar el tiempo. Principalmente yo creo que es algo de lo que tenemos que valorar. Y esa búsqueda, ese no puedo maldecir, pero porque ese libro me quitó la felicidad y la inocencia. Ya no hubo retroceso. Te ilustró sobre el tema y al momento de conocer y de tener un poco de conocimiento del tema, vas dándote cuenta de muchas cosas. ¿Y sabes por qué inventan las instituciones? Para tenerte encasillado y entretenido, para que no pienses. Sí. Tú nomás piensas en bailar, tú nomás piensas en declamar, tú nomás piensas en ser bruto, porque hay una forma de controlar. Ya para cuando nosotros nacemos, no sabemos, pero nosotros ya nacemos. Vienes programado ya. Para ir al kinder. Ajá, ya vienes con un programa mental, ¿no? Hecho por alguien más. Ahí fíjate que cuando yo leo los protocolos, cambió mi vida, cambió todo. Nunca volví a ser Romina. Sí, me sigo llamando igual. Sí, ya no, tu mentalidad fue la que cambió, ya no viste las cosas desde la misma óptica, ¿no? A partir que me refugio o que miro eso, empiezo a sentir asco y coraje y rabia.
porque sé que no es lo que yo creía. Ahí es la segunda desilusión después de ver la televisión a blanco y negro, la Dorita, porque yo no le miré el color. Ahí es el golpeteo. Entonces yo me refugio a leer el libro viejo que tanto leía mi mamá. Ahí es cuando yo conozco la Biblia. Y le di vueltas muchas veces. Y la concluí muchas veces. Sí. Pero ahora que tuve que llevar a la Ale al cine, me confronté con todo ese camino tan duro y tan difícil. Y con todos esos payasos que yo creía que eran una guía para poderme enseñar a llegar, cuando sabes que lo puedes hacer solo. Cuando sabes que volteas hacia arriba y que no hay conteo. Cuando ves y miras el mar y no se sale de su límite. Cuando miras cómo se cruza un mar con otro. Si has visto Sí. el mar Atlántico cuando se topa con otro, que uno es más azul y uno es verde. Sí. Que todo tiene su límite. Y esa regla no traspasa. ¿Mm? Y que a lo mucho que ha llegado a traspasar ese límite extraño es cuando una mula, cuando una yegua, cuando un caballo, Un caballo con una un yegua- burro, con un burro, ajá. y que nace una mula, pero ya no puede avanzar más. Sí, hasta ahí se queda esa. Eso es lo más extraño que he visto. Y de ahí en fuera, todo lleva su regla, su perfección. Y aun cuando tú no crees, tú dices, lo haces mal y hay un cobrador. O sea, y si no lo pagas tú y te vas antecito y estiras la pata y te duermes a gusto, a los que dejaste le van a venir a cobrar. Tu legado, dentro de tu legado. En tu el herencia. juicio sucesorio. En el sucesorio va a aparecer. Va a venir el cobrador y va a venir, sí. Sí. Miras que hay ese orden tan perfecto que dices, no se trata de un Dios que comía chivito y que le gustaba el olor grato y que a los hediondos los devastaba, ¿no? Porque tú no podías entrar al tabernáculo. Estaban escogidos quiénes eran los que podían entrar al tabernáculo de Dios, que anduvo vagando por el desierto, y el que entraba, vamos, y a los hediondos los tenía aborrecidos. Donde entraran sin bañarse, les iba muy mal. Por eso te acuerdas, así fue, tuvimos la experiencia. Hay que estar limpios. Hay que bañarse. Hay que bañarse. Para acercarse a Dios, señores, hay que bañarse. Hay que bañarse. Sí, y más si se acercan al Dios. No les recomiendo que vayan apestando. Y fíjate que el mago de Oz, Braulio, estuvo por una persona que conocía de esta, ay, ¿cómo se llama? ¿Del budaísmo? No se llama budaísmo. Del Kelly. Recuérdame. Esta religión, producción, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál? La religión que estudian los que estudian Dalai, los budistas. Budista. El budismo tenía conocimientos del cristianismo, del judaísmo y del islamismo. O sea que este libro, Era un erudito de lo que eran las religiones, ¿no? de verdad, yo les recomiendo que vayan y se pongan a leer, pero véanlo desde otra perspectiva. Sí. A todas estas, porque aquí en Peñasco vive muchísima persona creyente, a todas esas personas de verdad que creen, ahí les llega una verdad, y una verdad absolutamente grande. Y yo definitivamente, como tú, porque me lo has demostrado, que tienes una fe tremenda, tú me lo demostraste devolviéndote vivo, porque tú de aquí no te fuiste como listo para regresar, amigo. No, me fui con muchas ganas y con poca esperanza. Y con poca esperanza, pero aquí estás y Sí, lo aquí estás sí. contando. ¿Por qué? Porque te trajo la fe. Sí. Entonces dices, ¿la fe es propia de ciertas reglas o de ciertas líneas que hay que perseguir? Creo que no. Creo que todos son acreedores a la fe, Claro. al universo, al omnipotente. Todos. Eso que le enseñan, eso que te dicen, tales personitas sí entran, tales personitas no. Sí, no puedes hacer diferencias o selecciones. Eso a mí fue cuando me pegó un golpeteo. Entonces, cuando yo vivo eso, yo una vez le dije a mi mamá, Dios, solo sé que es amor. Y yo no puedo odiar. Y yo no puedo ponerme en contra de algo que sea diferente a mí. Yo lo único que sé es que lo tengo que amar. No sé otra. Sí, tiene que ser alguien similar, ¿no? Si, Alguien- por ejemplo, hay
este tipo de ideologías que confronta a la sociedad para tenerla dividida, como dicen, divide. Y vencerás. Pero aquí no todos debemos de ir hacia un mismo lado. Seas el que seas, pienses como pienses, el hecho que respires, eres merece y que simplemente nacer. Sí. Tú eres merecedor de los milagros. Y de creer en quien quieras creer. En quien quieras Porque creer. volvemos a lo mismo. Gracias a mi Dios, tengo muchas amistades de todas las religiones, testigos de Jehová, católicos, cristianos. Entonces todas esas amistades me demostraron con oración, me demostraron con mensajes, me demostraron con todo eso de distintas formas, que todos le pedían al Dios de cada quien. Al Dios. Y gracias a su Dios ¿Funcionó? es que funcionó. Gracias a todas esas muestras, gracias a sus oraciones, independientemente de la religión, funcionó. Y es enfocarnos a algo supremo, ¿no? Tú me conoces y sabes que en medida tomé cierto tipo de decisiones que a lo mejor mi ropa no lo representa, pero sí mi mente, pero sí yo. Y tú mismo me dijiste, ¿sabes qué? Te pido una oración, y ahí estuvimos y simplemente lo hicimos en la manera en la que ahora creemos. Puedo decirle al público, soy musulmana, no tengo pena por decirlo, ¿no? Antes hubiera sido así como que, uy, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ajá. Sí, el tabú. Pero así como ahora vivimos en un mundo de libertad. Y esta libertad me permite decir, sí, soy musulmana, no estoy vestida. ¿Por qué? Porque la gente acostumbra lo primero a hacer esto con el dedo, ¿no? No, aparte la Empiezas creencia a señalar. la lleva siempre, el traje no. El traje no. Creo que yo soy mamá y yo creo que yo soy responsable hasta un límite de edad, y creo que siempre, pero yo creo que ahorita voy a verme obligada a visitar ciertos lugares en los que para mí sería ridiculizar y decir, ¿sabes qué? Yo pertenezco, soy. Sí, por la falta de conocimiento más que nada. Sin embargo, mi ignorancia. corazón está donde yo quiero que esté. Sí. Y tú me conoces como soy y sabes cómo actúo. Indistintamente. Pero, por ejemplo, aquí me tapo y que me van a decir, oye, esta es cómplice de los de allá de... Va a poner una bomba. Yo estoy enfrente de los Estados Unidos, no soy tan tonta, ¿no? Sí. Quiero pensar que soy casi o cuasi el único musulmán aquí en Peñasco, porque estuve buscando a... que si había alguien más, y Ajá. Hermosillo me ayudó a la búsqueda. Me dijeron, no, siempre hay alguien. Yo no, simplemente yo no sé. Pero sí te digo que Dios es Dios. Sí. Y no deja de ser ese ser supremo en el que debemos creer para tener la fortaleza. Y sí, los magos hacen encantar serpientes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo...? Simplemente, no sé, cuando las personas vieron la película esa de Profetas y Dios, de dioses y... algo así, Dioses y Reyes. Una muy buena película que estuvo en el cine. Cuando hablan cuando Moisés le pide a Faraón que por favor deje salir a su pueblo que tiene esclavizado en Egipto, que atribuyen que el pueblo de Israel fueron esclavos de los egiptos, en Egipto, perdón, de los egiptos. Y se supone que hay una serie de señales que dio Moisés para demostrar que él venía en el nombre del Dios. Y el Faraón, no creas que se deja así como que engañar, y le habla a sus magos y le dice, a ver, ven, porque Moisés traía como una vara, ¿no? Y luego la vara la deja caer y se convierte en serpiente. Entonces viene el Faraón y dice, yo no sé si va, pero para el caso es que llegan los magos del Faraón y replican la serpiente. Lo único distinto es que la serpiente de Moisés se tragó a las del Faraón. Pero unas cosas que nos han enseñado a ver el mago es al Dios. Sí. Y muchas veces la realidad Magia, de las cosas. pero no realidad. No realidad. La realidad va más allá de lo que nosotros podemos ver. Sí, porque con estos no alcanzamos. Es con eso, con el asiento del pensamiento, que en dónde está el asiento del pensamiento todavía ni lo sabe. Sí. Me quedé sorprendida cuando miré que un maestro, un matemático de Harvard, sufría de dolores de cabeza. Lo llevan a él de emergencia.
Entonces le hacen como un encefalograma, pues siendo quien era, pues obviamente le dieron preferencia. Le dieron preferencia y van encontrando que el cerebro de él no era como un pedazote así, no, era algo tan pequeño. Y cuando decían que la inteligencia se debía según al tamaño de la masa, y el amigo era un físico matemático extraordinario. Entonces, ¿dónde está el asiento del pensamiento? Sí, no tiene nada que ver, no hay una relación, ¿no? No, esa es tu parte que está conectada y está contigo. Forma parte de ti, es parte intrínseca de ti, pero que finalmente es tu mundo alterno. Y a partir desde ahí está el ojo que te lleva a ver al Dios verdadero, al Dios, ahora sí digo Dios, no el Dios, al Dios verdadero. No es con esto. Sí, es con tu fe, ¿no? Es con lo que habita dentro de ti, adentro de tu caverna. Correcto. Producción, ¿cómo vamos? 5 minutos. Pues no nos resta más que despedirnos. Yo creo que estamos hablando un tema que a lo mejor bastante confuso para muchos. A algunos ya nos queda un poco más claro porque pues la vida nos ha llevado por caminos amarillos. Sí. Con la vesícula. Él no tiene vesícula y yo tampoco. A los dos se nos pusieron los ojos amarillos. Pues fue un placer haber estado aquí conmigo. Espero tenerte más. Sí, un gusto que me haya invitado. Sí. Licenciada, y espero seguir acompañándote. Claro que sí. Pues a decirle adiós a la audiencia amable de NIT Media que ha sido tan fiel y con este proyecto. Y este proyecto va a continuar. Espero que esta temporada, mucha suerte, que esta temporada continúe. Gracias, Rubén. Y no sea nada más una segunda, que sea una tercera, cuarta temporada y poder seguirlos acompañando. Y hay que quebrarnos la cabeza, aunque la audiencia a veces se rea de nosotros, pero esta es parte de bienvenidos, de verdad que sí, Joaquín. Quien nos quieran a enviar algún tema, algo de... Alguna sugerencia, algo que sea de su interés, que nosotros no decimos la verdad, porque para ti, por ejemplo, tampoco mentira, porque no es nuestra intención, es lo que nos ha llevado a deducir la vida, porque yo puedo decir que la fresa es lo mejor que puede haber en el mundo como fruta, y tú puedes decir que es el mango. Acuérdate, ¿te acuerdas de la profesora Rosario? Sí. Que decía en gusto se rompen géneros y en empedrados tacones. Sí, así. Y esa es mi verdad. Sí, cada quien tenemos la fresa es mi verdad, ¿no? El mango puede ser tu verdad. Y la audiencia que está sintonizándonos por allá en su casita, en cualquier otra parte que nos esté viendo, también tiene su verdad. Cada quien tenemos el privilegio de poder La intención es compartir y llevarlos después de este programa a toda la libertad de la búsqueda, porque si no buscamos, no encontramos. Perfecto. Bonita noche para todos. Bonita noche, estamos Adiós. aquí. Gracias. Gracias.